Imagina que un alumno denuncia acoso grave en su colegio. La escuela investiga, confirma que hay daño, que hay repetición, que la víctima tiene miedo. Y entonces llega la pregunta que divide a medio mundo: ¿hasta dónde puede llegar un centro educativo para castigar al agresor? Singapur acaba de responder con una medida que incomoda, sorprende y obliga a pensar. En determinados casos graves de acoso escolar, los alumnos varones podrán recibir hasta 3 golpes de bastón como sanción disciplinaria. No hablamos de una escena improvisada en un pasillo ni de una reacción impulsiva de un profesor enfadado. Hablamos de una guía oficial, de una medida regulada, autorizada por la dirección del centro y presentada como último recurso. Y, precisamente por eso, el debate es todavía más intenso. Porque aquí no se discute si el acoso escolar debe tener consecuencias. Esa parte parece clara. Una escuela que no protege a la víctima acaba enviando un mensaje peligroso, que quien agrede puede seguir haciéndolo sin una respuesta seria. La verdadera pregunta es otra: ¿puede una medida física formar parte de una respuesta educativa? ¿Sirve para frenar el acoso o puede sembrar más miedo? ¿Protege a quienes sufren o abre una puerta demasiado arriesgada dentro de la escuela? La decisión de Singapur llega dentro de una revisión más amplia de sus pautas contra el acoso escolar. El gobierno defiende que los centros necesitan criterios más homogéneos, consecuencias claras y protocolos conocidos por toda la comunidad educativa. La idea oficial es evitar que cada colegio responda de una manera distinta ante casos graves de bullying o ciberacoso. En ese marco, el castigo con bastón queda planteado como una herramienta excepcional para alumnos varones desde los 9 años, especialmente cuando la conducta ha sido grave, reiterada o cuando otras vías previas no han funcionado. Pero lo llamativo no es solo la sanción. También lo es el contexto. El acoso escolar ya no se limita al patio, al aula o al camino de vuelta a casa. Puede continuar en grupos de mensajería, en redes sociales, en imágenes manipuladas, en rumores digitales que persiguen al alumno incluso cuando sale del colegio. Por eso muchos sistemas educativos están revisando sus respuestas. Algunos endurecen normas. Otros refuerzan la mediación. Otros apuestan por educación emocional, acompañamiento psicológico y reparación del daño. Singapur, en cambio, introduce una línea dura que coloca la disciplina en el centro de la conversación. Y aquí empieza la contradicción que merece atención. Por un lado, familias y docentes reclaman herramientas más eficaces contra el acoso. Quieren centros que no miren hacia otro lado, que actúen rápido, que protejan a las víctimas y que no reduzcan todo a charlas simbólicas. Pero, por otro lado, organismos internacionales como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud han mostrado una postura contraria al castigo corporal infantil por sus posibles efectos físicos, emocionales y conductuales. Es decir, la medida nace para combatir una forma de violencia entre estudiantes, pero sus críticos advierten de que puede normalizar otra forma de violencia desde la institución. Y esa es la tensión que recorre toda esta noticia. Autoridad frente a protección. Disciplina frente a derechos de la infancia. Castigo frente a educación. Firmeza frente a reparación. La cuestión no es sencilla, porque nadie quiere escuelas blandas ante el acoso, pero tampoco escuelas donde el miedo sea parte del método disciplinario. En los próximos minutos vamos a ver qué permite exactamente la nueva guía, por qué el bastón es el punto más controvertido, qué cambia para colegios, familias y alumnos, y por qué esta decisión tomada en Singapur puede abrir una conversación global sobre algo que afecta a cualquier centro educativo, como frenar el acoso sin crear nuevas heridas. Para entender la dimensión del debate, conviene empezar por lo que realmente permite la nueva guía. El castigo con bastón no se presenta como una reacción automática ante cualquier conflicto. Según el planteamiento oficial, debe reservarse para casos graves de acoso o ciberacoso, especialmente cuando hay reiteración o cuando las medidas anteriores no han sido suficientes. Además, requiere autorización de la dirección del centro y solo puede aplicarlo personal autorizado. La escuela debe valorar la madurez del estudiante, la gravedad de los hechos y si la sanción puede ayudarle a comprender las consecuencias de su conducta. Sobre el papel, la intención es convertirlo en una medida excepcional, controlada y acompañada de seguimiento posterior. Pero ahí aparece una pregunta incómoda: ¿aunque una medida esté regulada, deja de ser problemática por estar regulada? Para sus defensores, la clave está en que los alumnos sepan que existen límites reales. Singapur defiende una cultura escolar basada en normas claras, responsabilidad y consecuencias proporcionales. Desde esa visión, el castigo físico sería una señal contundente ante conductas que dañan gravemente a otros estudiantes. No sería, según esa posición, el centro de la política contra el acoso, sino una pieza más dentro de un sistema que incluye orientación, supervisión y sanciones graduadas.
La postura crítica mira el mismo hecho desde otro ángulo. El problema no sería únicamente el golpe, sino el mensaje que transmite. Si un centro educativo responde a una agresión con una acción física autorizada por adultos, ¿qué aprende realmente el alumno? ¿Aprende empatía, reparación y responsabilidad? ¿O aprende que quien tiene autoridad puede usar el dolor como forma de corrección? Esta es la preocupación de quienes rechazan el castigo corporal, que pueda aumentar el miedo, deteriorar la confianza entre alumnos y adultos, dificultar que los estudiantes pidan ayuda y desplazar el problema en lugar de resolverlo. Además, la medida introduce otra diferencia relevante. Afecta a alumnos varones, pero no a alumnas, porque el marco legal del país no las incluye en este tipo de castigo. Las autoridades sostienen que las alumnas también pueden recibir consecuencias disciplinarias proporcionales, como detención, suspensión o ajustes en la valoración de conducta. Pero la diferencia abre otra capa de debate sobre igualdad, legalidad y modelo educativo. Cuando una sanción depende del sexo del alumno, el mensaje institucional se vuelve más complejo y, para muchos observadores, más difícil de justificar fuera del contexto legal de Singapur. También hay que mirar qué ocurre después de la sanción. La guía indica que el centro debe acompañar al alumno, supervisar su bienestar y ofrecer orientación. Este punto es importante, porque una política contra el acoso no puede terminar en el castigo. Si no hay seguimiento, si no hay reparación del daño, si no se protege de verdad a la víctima y si no se trabaja con quien agrede, el problema puede reaparecer con otra forma. A veces el acoso no desaparece, se vuelve más oculto, más digital, más difícil de probar. Y ese es uno de los grandes riesgos de cualquier medida muy punitiva. Puede generar silencio, no necesariamente cambio. Para los colegios, la nueva guía supone más claridad, pero también más responsabilidad. Tendrán que investigar con rigor, documentar, comunicar a las familias, decidir sanciones con criterios consistentes y evitar respuestas arbitrarias. Para las familias, la noticia plantea una inquietud doble. Las familias de víctimas pueden sentir que por fin hay consecuencias fuertes. Las familias de alumnos sancionados pueden preguntarse si una medida física puede dañar más que corregir. Y el profesorado queda en medio de una presión enorme. Necesita herramientas para actuar, pero también formación, apoyo directivo y protocolos que no le dejen solo ante casos emocionalmente muy delicados. Este punto es esencial. El acoso escolar no se resuelve solo con castigos. Tampoco se resuelve solo con charlas. Requiere detección temprana, canales de denuncia seguros, adultos que escuchen, pruebas suficientes, protección inmediata, consecuencias proporcionadas y trabajo posterior con todos los implicados. La noticia de Singapur impacta porque concentra el debate en el bastón, pero el fondo es más amplio. ¿Qué modelo de convivencia quiere construir una escuela cuando el daño ya se ha producido? Y aquí aparece el verdadero dilema educativo. Una sanción puede detener una conducta por miedo, pero otra cosa distinta es transformar la conducta. Una escuela puede imponer autoridad, pero también necesita construir confianza. Puede castigar, pero también debe reparar. Puede proteger a la víctima, pero no debería olvidar que el agresor también es un menor en proceso de formación. La dificultad está en sostener todo eso a la vez, sin caer en respuestas débiles ni en respuestas que generen más daño. Lo que ocurre en Singapur puede parecer lejano, pero la conversación que abre está presente en muchos países. Cada vez más escuelas se enfrentan a situaciones de acoso más complejas, más visibles y a veces, más difíciles de contener. Antes, muchos conflictos quedaban encerrados en el aula o en el patio. Hoy pueden continuar durante la tarde, durante la noche y durante el fin de semana a través del móvil. Una burla puede convertirse en captura de pantalla. Una humillación puede circular en segundos. Una imagen manipulada puede destruir la tranquilidad de un alumno antes incluso de que un adulto se entere. En ese escenario, las escuelas reciben una presión creciente: actuar rápido, actuar bien y no fallar. Por eso la decisión de Singapur genera tanta atención. Porque representa una vía muy dura en un momento en el que muchos centros sienten que las herramientas habituales no siempre bastan. Hay docentes que reclaman más respaldo institucional. Hay familias que sienten que las víctimas no reciben protección suficiente. Hay alumnos que no denuncian por miedo a represalias. Y hay equipos directivos que deben moverse entre pruebas incompletas, versiones contradictorias y una exigencia social cada vez mayor. La pregunta no es si el acoso importa. La pregunta es qué respuesta funciona de verdad. Los modelos restaurativos, por ejemplo, intentan que el agresor comprenda el daño causado, asuma responsabilidad y repare en la medida de lo posible. Pero también reciben críticas cuando se aplican mal o demasiado tarde. Las sanciones no físicas pueden incluir suspensión,
pérdida de privilegios, cambios de grupo, tareas de reparación, seguimiento psicológico o reuniones con familias. Pero también pueden parecer insuficientes cuando el daño ha sido grave. Y las medidas físicas, como la que ahora defiende Singapur en casos concretos, transmiten una firmeza extrema, pero abren interrogantes profundos sobre derechos, salud mental y límites de la autoridad escolar. La clave quizá esté en no caer en una falsa elección. No se trata de elegir entre impunidad o bastón, entre mirar hacia otro lado o castigar físicamente, entre proteger a la víctima o cuidar al menor que ha agredido. Una política seria contra el acoso debería combinar protección inmediata, investigación rigurosa, consecuencias claras, apoyo emocional y seguimiento sostenido. La víctima necesita sentirse segura. El agresor necesita entender que sus actos tienen consecuencias. El grupo necesita saber que el silencio también puede sostener el daño. Y la escuela necesita demostrar que sus normas no son decorativas. El peligro de centrarlo todo en una sanción es que se pierda la visión completa. El acoso escolar suele crecer donde hay miedo, silencio, repetición y falta de intervención adulta eficaz. Por eso un buen protocolo no empieza cuando el caso ya es extremo. Empieza antes, cuando se detectan cambios de conducta, aislamiento, ansiedad, absentismo, bajada repentina del rendimiento o señales de humillación entre iguales. También empieza cuando los alumnos saben a quién acudir, cuando las familias reciben información clara y cuando el profesorado tiene tiempo y formación para intervenir. La medida de Singapur obliga a mirar de frente una incomodidad. Muchas escuelas necesitan más autoridad, pero esa autoridad debe tener límites. La disciplina no puede ser una palabra vacía, pero tampoco puede confundirse con dolor. La protección de la víctima debe ser prioritaria, pero no basta con castigar si no se trabaja para que la violencia no se repita. Y ahí está la pregunta que esta noticia deja abierta. ¿Qué tipo de consecuencia educa mejor cuando un menor ha hecho daño a otro menor? No hay una respuesta simple. Singapur defiende que su sistema necesita firmeza, criterios comunes y sanciones excepcionales para casos graves. Las voces críticas recuerdan que el castigo corporal puede tener costes físicos, emocionales y conductuales. Entre ambas posiciones aparece un desafío que afecta a cualquier país: construir escuelas capaces de proteger sin humillar, corregir sin dañar y actuar con rapidez sin perder garantías. Y quizá esa sea la reflexión final más importante. La convivencia escolar no se mide solo por la dureza de las sanciones, sino por la capacidad del centro para prevenir, intervenir y reparar el daño sin crear nuevas heridas. El acoso exige respuestas firmes, sí, pero también inteligentes, humanas y sostenidas en el tiempo. Porque una escuela no solo corrige conductas, también enseña qué significa ejercer autoridad, cuidar al vulnerable y resolver el daño causado. Ahora te lanzo la pregunta: ¿crees que una medida tan dura puede frenar el acoso escolar, o piensas que cruza una línea que ningún colegio debería traspasar? Déjanos tu opinión en comentarios, porque este debate afecta a familias, docentes y estudiantes de cualquier lugar. Si este análisis te ha resultado útil, dale like, compártelo con alguien interesado en educación y síguenos desde la plataforma en la que nos estés escuchando para no perderte los próximos temas.